Muy buenos días, familia. Dios les bendiga. Solo quiero decirles que los extraño mucho. Extraño la convivencia de los santos, estudiar la palabra aquí juntos y interactuar con ustedes al estudiar la palabra. Y extraño saludarlos, extraño abrazarlos. Y solo queremos que sepan que estamos orando por ustedes, los ancianos aquí de la iglesia. Los estamos levantando a todos en oración y les queremos animar, a seguir animando, que si tienen cualquier petición de oración, que lo pueden mandar por favor a través de un mensaje en nuestra página de Facebook y nosotros estamos comprometidos a estar levantando sus oraciones delante del Señor. Y hoy estaríamos tomando la Santa Cena juntos aquí, como lo hacemos cada primer domingo del mes, pero nosotros aquí después del servicio vamos a tomar la Santa Cena, los que estamos aquí sirviendo, pero los quiero animar que allí en su hogar, después del servicio, allí pueden buscar unos elementos, puede ser agua, puede ser algo para beber y un pedazo de pan, una galletita, y allí los padres de hogar es un tiempo para crecer y ejercer el sacerdocio que Dios les ha dado en su hogar. El Señor Jesucristo está con cada uno de ustedes allí en sus casas y allí ustedes pueden conmemorar la muerte de nuestro Señor Jesucristo, esa sangre que Él derramó al entregar su cuerpo allí para ser nuestro sacrificio, sustituto. Y lo pueden hacer allí en su hogar. Es un tiempo hermoso, ahí está el Señor y pueden disfrutar allí como familia celebrando la Santa Cena. Así que los animo, madres de casa, allí con tus hijos, ustedes lo pueden hacer allí. No es nomás comer el pan, recordando que su cuerpo fue entregado por nosotros, tomar la copa, recordando que su sangre fue derramada para el perdón de nuestros pecados y pasar un tiempo de comunión con nuestro Señor. Si no estuviste durante los anuncios, les recuerdo que este viernes va a haber un mensaje sobre la crucifixión a las 3 de la tarde de parte de nuestro hermano Mike. Los animamos también que se conecten y conmemorar el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora les voy a pedir que abran sus Biblias, no pierdan la disciplina, por favor, hermanos. Abran sus Biblias a Apocalipsis capítulo 14. Hoy vamos a terminar el capítulo, vamos a estar estudiando los versos que faltaron, del verso 14 al 20. Y vamos a leer este pasaje. Vamos a orar y empezar nuestro estudio esta mañana. Normalmente cuando están todos aquí les pregunto, ¿están listos? Y muchos dicen sí, amén. Y entonces, pero ¿están listos? Amén. Dice la palabra del Señor: y miré y había una nube blanca, y en la nube estaba sentado uno semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz afilada. Entonces salió del templo otro ángel clamando a gran voz a aquel que estaba sentado en la nube: mete tu hoz y siega, porque la hora de segar ha llegado, pues la cosecha de la tierra está madura. Aquel que estaba sentado en la nube metió su hoz sobre la tierra y la tierra fue segada. Otro ángel salió del templo que está en el cielo, que también tenía una hoz afilada. Y entonces otro ángel, el que tenía poder sobre el fuego, salió del altar y llamó con gran voz al que tenía la hoz afilada, diciéndole: mete tu hoz afilada y vendimia los racimos de la vid de la tierra, porque sus uvas están maduras. El ángel metió su hoz sobre la tierra y vendimió los racimos de la vid de la tierra y los echó en el gran lagar del furor de Dios. El lagar fue pisado fuera de la ciudad y del lagar salió sangre que subió hasta los frenos de los caballos por una distancia como de 320 kilómetros. Padre, te damos gracias esta mañana que podemos estudiar tu palabra, Señor.
Te doy gracias por tu congregación, tu iglesia, Señor, los hermanos que están en sus casas, Señor, estudiando la palabra con nosotros esta mañana, y los que no pueden por cualquier otro motivo, Señor, que tal vez no tienen conexión, pedimos tu bendición sobre ellos el día de hoy. Y que hoy puedan meterse en la lectura de tu palabra y pasar un tiempo de comunión contigo. Hoy, como cada domingo, celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Él no está muerto, Él está vivo. La tumba está vacía. Y te damos gracias, Dios. Gracias porque tú vives, y porque tú vives, también nosotros viviremos, Señor. Tenemos vida eterna. Y Padre, pedimos que esta mañana podamos seguir creciendo en el conocimiento, en tu gracia, en conocer tus atributos, Señor, continuar conociendo tu atributo de justicia, de que tú eres un juez, de que tú eres un santo, que no solamente eres amor, que no solamente eres compasión, que no solamente eres misericordioso, sino que tú eres todas estas cosas al mismo tiempo. Y ese es el Dios que adoramos, ese es el Dios que buscamos, es el Dios de nuestra salvación. Queremos seguir conociéndote esta mañana. Bendice a tu iglesia el día de hoy, por favor, a través de tu palabra, este pasaje que la verdad no es una imagen, no son imágenes bonitas, Señor, pero nos hablan de quién eres tú. Y ese es el Dios que queremos seguir conociendo. El Dios que nos hizo a su imagen y semejanza. No queremos adorar a un Dios que nosotros hagamos a nuestra imagen y semejanza. Porque ese no eres tú, Señor. Te amamos y te pedimos que hoy hables a nuestras vidas a través de tu palabra, como sabemos que siempre eres fiel para hacerlo. Y que tu Espíritu Santo esté obrando en cada corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hoy, como nos decía nuestro hermano Mike, celebramos la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo, tradicionalmente conocido como el Domingo de Ramos, ese domingo que le da inicio a la semana de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, que hace 2000 años Jesús cumplió la profecía de Zacarías, de Daniel y de Isaías al entrar en Jerusalén, donde se nos dice que el Rey de Israel, que es nuestro Señor Jesucristo, iba a entrar de una manera triunfante, pero de una manera humilde, montado en una asna. Y los evangelios nos dicen que cuando Jesús iba entrando, que las multitudes echaban sus mantos y echaban ramas delante de él, clamando: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Y sabemos que a lo largo del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, las multitudes trataban querían promover a nuestro Señor Jesucristo como el Rey, pero Él nunca los dejó. Él siempre les decía: mi hora aún no ha llegado. Y fue en ese día, hace 2000 años, un domingo como el día de hoy, que Él los dejó, el día de su entrada triunfal. Y en ese momento Jesús permitió que lo exaltaran como rey, pero no duró mucho tiempo. La palabra de Dios nos enseña que a los 5 días, esa misma gente que lo exaltaba como rey, a los 5 días estaban clamando: crucifíquenlo, crucifíquenlo. Y fue exactamente lo que hicieron, lo crucificaron. Entonces, Jesús en su primera venida, Él vino como el siervo humilde. Él vino a buscar y a salvar a los perdidos. Él vino en obediencia. Él vino a morir en la cruz para el perdón de los pecados del mundo. Pero Él viene otra vez. Y en su segunda venida, Él viene como el Rey soberano. Él viene en gloria y majestad. Él viene para juzgar y condenar a los perdidos. Él viene a castigar el pecado del mundo. La primera vez vino en gracia, pero en su segunda venida Él viene en ira, Él viene con furor. Y eso es lo que hemos estado viendo a lo largo del libro de Apocalipsis. En ese tiempo que viene sobre el mundo, conocido como la gran tribulación. Ese tiempo donde Jesús va a derramar juicio tras juicio tras juicio sobre este mundo que ha rechazado su salvación. Y a la misma vez
como hemos estado estudiando, Él va a dejar que Satanás, a través del anticristo y el falso profeta, dominar al mundo entero. Y todo va a culminar este tiempo de la gran tribulación con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, donde Él va a descender desde los cielos y su pie va a pisar el monte de los olivos. Y ya vimos los 7 juicios de los sellos, ya vimos los 7 juicios de las trompetas. Y en el capítulo 2 y 13 ya vimos la actividad de Satanás y el anticristo y el falso profeta durante este tiempo. Y el domingo pasado, en el capítulo 14, empezamos a ver una serie de visiones que Juan sigue viendo. Y vimos que estas visiones no están como en orden cronológico, que más bien nomás están como explicando ciertos diferentes eventos de la gran tribulación. Y vimos que los primeros versículos, en el verso 1 al 5 del capítulo 14, que Juan ve una visión. Y esta visión nos lleva hasta el final de la gran tribulación. Allí Juan ve el Cordero, él ve a Jesús de pie en el monte de Sión con los 144,000 judíos que él protegió y selló durante todo ese tiempo de la gran tribulación. Una visión del reinado de Jesús sobre la tierra después de todos los juicios. Y es su victoria final, cuando Él va a reinar literalmente por 1000 años sobre la tierra. Y del verso 6 al 13 vimos que Juan ve otra visión. Y esta visión se regresa a la mitad de la gran tribulación. Y allí Juan ve a 3 ángeles que dan 3 mensajes. Y el primer ángel vimos que proclama por última vez el evangelio eterno a todo el mundo. Y vimos que el segundo ángel proclama la caída de la gran Babilonia, que es el sistema político, religioso y económico del anticristo. Y vamos a ver eso con más detalle en el capítulo 17 y 18. Y vimos que el tercer ángel advierte, dejando saber cuál va a ser el destino final de todos aquellos que adoran a la bestia y reciben su marca. Y vimos que el castigo va a ser un tormento con fuego y azufre por toda la eternidad en un infierno. Y nos dice que no tendrán reposo ni de día ni de noche. Y en los versos 12 al 13 vimos ahí la perseverancia de los santos, de los que guardan los mandamientos de Dios y su fe en Jesucristo durante ese tiempo. Y vimos la bienaventuranza de ellos, de todos los que mueren en el Señor en ese tiempo y en cualquier tiempo de la historia. Y cómo ellos van a descansar de todos sus trabajos. Un contraste al sufrimiento y al descanso que no van a tener aquellos que rechazan a Cristo y que adoran la bestia. Y ahora en los versos 14 al 20, Juan ve otra visión, o más bien 2 visiones. Y estas 2 visiones de cegar o cosechar, estas visiones son como ilustraciones del juicio final de Dios sobre la tierra. Ahora, la primera visión nos presenta la cosecha de trigo, que tiene que ver, podríamos decir, con las 7 copas de la ira de Dios en el capítulo 16. Y la segunda visión nos presenta la cosecha de uvas y tiene que ver con el juicio final de Jesús en su segunda venida. Y eso lo vemos en el capítulo 19, en la famosa batalla del Armagedón, donde Jesús mismo va a pisar el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Ahora, estas 2 visiones de cosecha nos ilustran el final de la ira de Dios sobre el mundo, la cosecha final de la tierra. Entonces, con eso en mente vamos a ver estas 2 visiones y vamos a ver qué tiene que enseñarnos hoy la palabra del Señor. Vamos a leer del verso 14 al 16, vamos a ver esta primera visión. Leemos de nuevo. Y miré, y había una nube blanca, y en la nube estaba sentado uno semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz afilada. Entonces salió del templo otro ángel clamando a gran voz a aquel que estaba sentado en la nube: mete tu hoz y siega, porque la hora de segar ha llegado, pues la cosecha de la tierra está madura. Y aquel
que estaba sentado en la nube metió su hoz sobre la tierra y la tierra fue cegada. Entonces ahora Juan ve a uno semejante al Hijo del Hombre sentado sobre una nube blanca. Y sabemos que está hablando de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ves? El título Hijo del Hombre es un título mesiánico. Y la primera mención del Hijo del Hombre en la Biblia está en el libro de Daniel, donde Daniel ve una visión de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Y allí en Daniel 7:13 se nos dice: seguí mirando en las visiones nocturnas y en las nubes del cielo venía uno como un hijo del hombre. Ahora, durante su ministerio, nuestro Señor Jesús hizo referencia a sí mismo como el Hijo del Hombre. Y este es un título que hace referencia a su humanidad. Pero sabemos que también tenía otro título, tiene muchos títulos nuestro Señor Jesús. Pero otro de sus títulos que también tenía nuestro Señor Jesús es el Hijo de Dios. Y eso hace referencia a su deidad. Entonces sabemos que Jesús fue Hijo de Dios, pero también fue Hijo de Hombre, porque nació por la María, que fue una virgen, nació por medio de su simiente, de ella, de su vientre. Entonces Jesús es 100% Dios y es 100% hombre. Y como nos dice el Evangelio de Juan 1:14, que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Ahora, aquí Juan ve al Hijo del Hombre sentado sobre una nube blanca. Y vemos que en toda la Escritura vemos que la nube blanca es simbólica simboliza la majestad y la gloria de la presencia de Dios. Pero también es la manera que Jesús dijo que Él iba a regresar en su segunda venida. Ves en el discurso del Monte de los Olivos, cuando Jesús le estaba hablando a los discípulos sobre el fin de los tiempos. Él les dijo en Mateo 24:30, entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y todas las tribus de la tierra harán duelo y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. También sabemos que cuando los sumos sacerdotes lo estaban interrogando a nuestro Señor Jesús después de haberlo arrestado en el huerto de Getsemaní, estaban haciéndole preguntas, y le preguntó el sumo sacerdote que si él era el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le contestó en Mateo 26:64, tú mismo lo has dicho. Sin embargo, a ustedes les digo que desde ahora verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra de poder y viniendo sobre las nubes del cielo. En Apocalipsis 1:7 se nos dice que Él viene en las nubes y todo ojo lo verán, aun los que lo traspasaron, y todas las tribus de la tierra harán lamentación por Él. Entonces, no hay duda aquí que Juan está viendo a nuestro Señor Jesucristo sobre esta nube. Y también se nos dice que tenía una corona de oro sobre su cabeza. Ahora, la corona de espinas que le pusieron los romanos antes de crucificarlo va a ser reemplazada con una corona de oro. Ahora, en la palabra de Dios hay dos diferentes palabras para coronas. Hay una palabra que nos habla de la corona del poder o la corona del rey. Pero hay otra corona que se llama la Stéfanos. Y esta corona es la que se gana en conflicto. Es la corona de victoria, de los victoriosos. Y en Apocalipsis 19 se nos dice que en su cabeza nuestro Señor Jesús tiene muchas coronas. Pero aquí Juan lo ve con la corona del vencedor. Juan aquí lo ve con la corona que se ganó en el conflicto, la corona del victorioso, la corona del vencedor. La corona que Él ganó en la lucha por nuestras almas al morir en la cruz del Calvario, para el perdón de nuestros pecados. Y así es como lo ve Juan. Y ahora Juan nos dice que en la mano Él tiene una hoz afilada. Ahora, no sé cuántos saben lo que es una hoz. Yo al principio
ya la había visto, pero no sabía que este era su nombre. Pero una hoz es una herramienta que usaban en aquellos tiempos para cosechar. Y hay una imagen aquí que eran grandes las hoz que ellos usaban. También hay unas chiquitas de mano que tienen, es una navaja así filada, curviada. Y normalmente nosotros vemos este tipo de hoz o lo familiarizamos con el ángel de la muerte, ¿no? que viene a matar. Pero aquí vemos que nuestro Señor Jesucristo es el que tiene una hoz afilada en su mano. Ahora, esta imagen para los lectores de aquel tiempo y para nosotros también debería de ser algo fácil de entender. En aquel tiempo la gente vivía mucho de la agricultura, muchos entendían lo que era el sembrar y cosechar, y nosotros también vivimos en una área donde se trabaja mucha agricultura. Y la verdad, no necesita ser un científico para entender esto, es algo muy, muy sencillo de entender. Y sabemos, la mayoría de nosotros sabemos cómo funciona esto. Se planta una semilla, se riega la semilla, hay un tiempo de espera. Y luego viene el tiempo de cegar o cosechar. Y sabemos que nuestro Señor Jesús, en muchas de sus enseñanzas, Él usó el concepto de sembrar y cosechar. Y lo vemos a lo largo de toda la Escritura, desde el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en Mateo capítulo 9, versos 37 a 38, Él habla de la cosecha como un tiempo para evangelizar, para que muchos vengan a la salvación. Y Él le dijo estas palabras a sus discípulos: la cosecha es mucha, pero los obreros pocos. Por tanto, pidan al Señor de la cosecha que envíe obreros a la cosecha. Pero también hay otros lugares en la Escritura donde no habla de la cosecha como evangelismo, sino que habla de la cosecha del juicio de Dios. De que viene el tiempo donde se va a cosechar lo que se ha plantado. Como dice Oseas en el capítulo 8, verso 7. Él dice: porque siembran viento, recogerán, o sea, cosecharán tempestad. O sea, en otras palabras, los que cosecharon corrupción van a cosechar corrupción. Es una ley de la siembra que no puede ser quebrantada o violentada. Así es como funciona esto. Si siembras uvas, vas a cosechar uvas. Si siembras espinos, vas a cosechar espinos. Y en Mateo capítulo 13, verso 24 al 30, allí Jesús da una parábola del trigo y de la cizaña, de los verdaderos cristianos y los falsos cristianos, de una cosecha de separación de los verdaderos y los falsos. Y allí se nos dice en Mateo 13, 24, Jesús hablando, que el reino de los cielos puede compararse a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras los hombres dormían, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando el trigo brotó y produjo grano, entonces apareció también la cizaña. Y los siervos del dueño fueron y le dijeron: Señor, ¿no sembró usted buena semilla en su campo? ¿Cómo pues tiene cizaña? Y les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quiere usted que vayamos y las recojamos? Pero él dijo: no sea que al recoger la cizaña arranquen el trigo junto con ella. Dejen que ambos crezcan juntos hasta la cosecha. Y al tiempo de la cosecha diré a los segadores: recojan primero la cizaña y átenla en manojos para quemarla, pero el trigo recójanlo en mi granero. Algo bien interesante que creo que muchos de ustedes ya saben es que la cizaña y el trigo son casi idénticos, que cuando apenas van creciendo se parecen iguales. Es muy difícil notar la diferencia. Pero algo bien interesante es que cuando crecen, ya cuando crece la cizaña y crece el trigo, hay una gran diferencia. El trigo, si ustedes prestan atención, cuando ya está maduro el trigo, la punta del trigo se dobla, se cuelga así, y la cizaña se queda parada, así como de una manera orgullosa, no se dobla, sino se queda parada derechita.
Y al final de la cosecha es fácil notar cuál es la cizaña y cuál es el trigo. Y esta imagen que Juan está viendo de Jesús sobre una nube con una corona sobre su cabeza y una hoz afilada en su mano es una imagen de la cosecha final de la tierra, de juicio eterno, donde Jesús va a separar las ovejas de los cabritos, el trigo de la cizaña. Ahora, Juan nos dice que él ve un ángel salir del templo y al parecer es el templo del cielo, porque es lo que se nos dice en el verso 17. Y le dice a Jesús: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la cosecha de la tierra está madura. Y esta palabra madura es una palabra muy interesante, porque en el griego tiene otro significado. Esta palabra en el griego significa pasada de madura, al punto que se secó y ya no sirve. O sea, esto nos habla, hermanos, de la paciencia de Dios. Sí, Dios es un Dios de ira, un Dios de justicia, pero también nos dice la palabra de Dios que Él es lento para la ira. El juicio de Dios que viene sobre el mundo no es un juicio irracional, no es un juicio exagerado. No es Dios fuera de control. Él está siendo paciente porque Él es misericordioso. Y Él se espera hasta que el mundo está pasado de maduro en su iniquidad y en su rechazo de Él, al punto que ya no sirve. Y se espera hasta ese momento para cosechar la tierra. Si Dios no ha venido a juzgar y no ha venido a cosechar la tierra, no es porque se está tardando, es porque Él está siendo paciente con la humanidad. Desde los tiempos de los apóstoles han estado hablando de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y aún en ese tiempo se burlaban, y habían algunos burlándose de esto. Que va a venir el Señor. Imagínense ahora 2000 años y seguimos diciendo lo mismo: el Señor viene, porque es una realidad. Y por eso Pedro, en 2 de Pedro 3, 8 al 9, él dice: pero amados, no ignoren esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con ustedes, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Dios no quiere que nadie se pierda. Ese es su corazón, ese es el corazón de Dios, pero sabemos que la triste realidad es que muchos se van a perder. Es que muchos aún en este espacio de tiempo y en el espacio de la gran tribulación no van a recibir el amor de Cristo. En Lucas 13, del 6 al 9, versos 6 al 9, Jesús cuenta una parábola que nos habla también de la paciencia de Dios. Y saben, hay muchas personas que esta parábola debe hablar a sus vidas. Hay muchos que se encuentran en esta situación. Miren, Jesús dice: cierto hombre tenía una higuera plantada en su viña y fue a buscar fruto de ella y no la halló. Y dijo al viñador: mira, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no la hallo. Y le dice al viñador: córtala. Pero aquí vemos la paciencia del Señor. El viñador le dice, córtala porque ha de cansar la tierra esta higuera. Y el viñador le respondió: Señor, déjala por este año todavía. Dios dándole oportunidad a muchas personas, esperando un poquito más, hasta que yo cabe alrededor de ella, dice, y le eche abono. Y si da fruto el año que viene, bien, y si no, córtala. Jesús
Está siendo paciente con los perdidos, pero también está siendo paciente con aquellos que creen que son cristianos, pero no lo son. Con aquellos que viven engañados pensando que son hijos de Dios, pero no lo son. Miren, hay muchos que se han criado en hogares cristianos, con padres cristianos. Y gloria a Dios por eso. Hay muchos que conocen las Escrituras mucho mejor que muchos cristianos. Y lo triste es que muchos de ellos creen que son cristianos, creen que son salvos, pero no lo son. Hay muchos que creen que son cristianos porque escuchan música cristiana. Hay muchos que creen que son cristianos porque van al grupo de jóvenes. Hay muchos que creen que son cristianos porque van a la iglesia o porque repitieron una oración después de alguien o porque levantaron la mano. Pero la triste realidad es que no conocen a Jesús como su Señor y su Salvador. Y la razón es porque jamás fueron a Jesús en arrepentimiento y en fe en Él y en su obra en la cruz. Y hay muchos que basan su relación o creen que son salvos por razones que no son válidas delante de Dios. Ahora, yo no estoy queriendo hacer que nadie dude de su salvación. Lo que quiero es que todos estén seguros de su salvación, que estén convencidos de que son hijos de Dios y que no sean como aquellos de los cuales habla Jesús en Mateo capítulo 7, verso 21 al 23. Y nos habla de este día del juicio, donde muchos se van a presentar delante de Él pensando que son hijos de Dios, pensando que van a ser salvos, pero que en realidad nunca conocieron a Jesús como Señor y Salvador. Allí Jesús nos dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Ahí vemos un grupo de personas que están pensando que ellos tienen derecho de entrar al reino de Dios por las obras que ellos hicieron. Porque ellos creen que hicieron lo suficiente buenas obras para poder ser aceptos delante de Dios. Y la palabra de Dios nos enseña todo lo contrario. La palabra de Dios nos dice que nuestras buenas obras, nuestras obras de justicia son como trapos de inmundicia delante del Señor. Cuando nosotros tratamos de traerlas delante del Dios para justificarnos delante de Él, no sirve. El apóstol Pablo claramente nos enseña que somos salvos por gracia, por medio de la fe y no por obras, para que nadie se gloríe. Y Jesús les dice a estas personas: jamás los conocí, apártense de mí los que practican la iniquidad. Y saben, el mundo está lleno de personas así, que creen que son la iglesia de Cristo, pero no lo son. Viven engañados. Viven engañando a los demás, pero a Dios no lo pueden engañar. Pablo dice en Gálatas 6, 7 al 8, no se dejen engañar, de Dios nadie se burla, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará, porque el que siembra para su propia carne, de la carne segará corrupción, pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Y no malentendamos este pasaje. No está diciendo que si tú ciegas lo suficiente, que si tú te esfuerzas lo suficiente, que puedes cegar la vida eterna. No. Lo que está dando a entender aquí es que los únicos que pueden cegar para el Espíritu son los verdaderos hijos de Dios. Porque solamente los verdaderos hijos de Dios han recibido el Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo que da testimonio a nuestro espíritu que nosotros somos hijos de Dios. Solamente los que han reconocido que son pecadores y su necesidad de un Salvador, de aquellos que se han rendido a Cristo en arrepentimiento y fe, aquellos que han nacido de nuevo por el Espíritu, son los únicos que pueden cegar en el Espíritu. Y es Dios el que da vida eterna. Miren, hoy por lo que está pasando,
por esta virus y esta pandemia. Muchos están diciendo que estamos viviendo en tiempos de inciertos, en un tiempo de incertidumbre. Y sí entiendo lo que están queriendo decir. Sí, no voy a negar la realidad de lo que está pasando, no lo podemos negar. Muchas personas están muriendo por este COVID-19, pero también muchas personas están muriendo por otras causas, por otras enfermedades, por accidentes. Pues no tanto ahorita, porque muchos están en sus casas, pero hablamos de incertidumbre de nuestra salud, que podemos morir, y la incertidumbre de la economía. Y de nuevo, sí entiendo lo que están diciendo y no estoy queriendo minimizar esto. Sé que hay mucha gente doliendo y sufriendo, pero ¿saben algo? La realidad es que desde la caída del hombre, este mundo siempre ha sido un mundo incierto. A nadie se le ha prometido el día de mañana. Nada en este mundo es seguro, nada en este mundo es estable. La muerte no es nada nuevo. La gente ha estado muriendo desde que entró el pecado al mundo, desde que Caín mató a Abel. La vida siempre ha sido incierta. El peligro de morir siempre ha existido. El peligro de una recesión siempre ha existido. Todo en esta vida es incierto, todo en esta vida no es seguro, nada es seguro. Y lo único que es seguro es la salvación de Cristo, su amor, su gracia y su obra en la cruz por nosotros, su perdón. Es lo único. Y lo que muchos deben de estar haciendo es examinar sus vidas para que puedan estar seguros de que son de la fe, de que son verdaderamente salvos. Porque en realidad eso es lo único que importa. Al final del día eso es lo único que importa. ¿Eres de Cristo? ¿De verdad eres salvo? ¿De verdad lo conoces como tu Señor y tu Salvador? ¿Hay fruto en tu vida? ¿Hay evidencia en tu vida que te pueda asegurar a ti que tú eres un hijo de Dios? Pablo le dijo a la iglesia de Corintios en su segunda carta, capítulo 13, verso 5, una iglesia madura, una iglesia que tenían, la mayoría de ellos, muchos tenían ahí todos los dones del Espíritu estaban obrando en esta iglesia. Y aún así, Pablo les dice a ellos, porque Pablo sabía que allí entre ellos habían muchos que creían que eran salvos, pero no eran salvos. Y Pablo les dice en 2 Corintios capítulo 13, verso 5, pónganse a prueba para ver si están en la fe. Examínense a sí mismos. ¿O no se reconocen a sí mismos de que Jesucristo está en ustedes? A menos de que en verdad no pasen la prueba. Si de algo tenemos que estar seguros, y no lo digo por lo que está pasando, esto es algo que, porque así es la vida, y lo más importante es la vida eterna. Y digo esto porque tarde o temprano todos vamos a morir y todos vamos a ver a Jesucristo. Y lo que tú decidas hacer en esta vida va a depender de lo que tú decidas. Si tú te rindes a Él o lo rechazas a Él, ¿cómo lo vas a ver a Jesús? Si lo vas a ver como tu Señor y Salvador o si lo vas a ver como tu juez. Y créeme, no lo quieres ver como tu juez. Y si algo tenemos que estar seguros es de que somos de Cristo. De que Cristo está en nosotros. Mira, tú puedes leer la primera carta de Juan. En la primera carta de Juan, ahí él nos dice cuáles son las evidencias o cuáles son las marcas de todo verdadero cristiano. Y puedes examinar tu vida. Y si tú puedes examinar tu vida y puedes llegar a la conclusión y a la seguridad de que tú eres de Cristo, ¿sabes qué? Gloria a Dios. Gloria a Dios por eso. Y yo sé que muchos de ustedes son salvos. Lo sé. Pero también sé que hay muchos que creen que son salvos, pero no lo son.
Y sé que también hay muchos, tal vez que están ahí, que están viendo, que saben que no son salvos. Hoy pueden ser salvos. Hoy pueden estar seguros de su salvación. No tienes que dudar. Hoy puedes estar convencido. Ves el apóstol Pablo en Romanos 10, del 9 al 13, él nos dice que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo el que cree en Él no será avergonzado. No seremos rechazados. No vamos a escuchar las palabras a Jesús decirnos: apártense de mí, hacedores de maldad, de iniquidad. Y sigue diciendo: porque no hay distinción entre judío y griego, pues el mismo Señor es Señor de todos, abundando en riqueza para todos los que le invocan. Porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Dice que si lo crees con todo tu corazón, allí donde tú estás, tú puedes invocar el nombre del Señor, reconocer que eres un pecador, arrepentirte delante de Él, reconocer que Cristo murió en la cruz para pagar el precio de tus pecados y que resucitó el tercer día para justificarnos. Y de esto tenemos que estar seguros. ¿Por qué? Porque viene el día que Jesús va a cosechar la tierra, viene a juzgar este mundo. Y tal vez no te toque estar durante este tiempo de la gran tribulación, pero si de algo sí puedes estar seguro es de que vas a morir. Todos vamos a morir. Y si tú mueres sin Cristo, te vas a perder en el infierno por toda una eternidad. Miren, Dios no ha cambiado. A veces algunos creen que el Dios del Antiguo Testamento es diferente al Dios del Nuevo Testamento. Y no es así. Es el mismo Dios. Él es el mismo ayer, hoy y para siempre. Él nunca ha cambiado y Él nunca va a cambiar. Él siempre ha sido lento para la ira. Siempre, ese es su carácter. En el Antiguo Testamento vemos que cuando Él declara juicio sobre su pueblo, el pueblo de Israel, porque cuando andaban en desobediencia o cuando declaraba juicio sobre otras naciones, nunca se ejecutaron esos juicios inmediatamente. A veces tardaba 100 años o 1000 años, pero se ejecutaban, pero no eran inmediatamente. Y hoy él ha estado siendo paciente por los últimos 2000 años con la humanidad. Pero viene el día que su paciencia se va a agotar y Él va a juzgar. Él tiene que juzgar porque Él es un juez justo. Él es rey de justicia. Porque Él no tendrá al culpable por inocente. Viene el día, el triste día, cuando se va a acabar la gracia, se va a acabar la misericordia, y viene el día que Él va a meter su hoz afilada sobre la tierra y la tierra va a ser cegada. Verso 17 al 20. Al otro ángel salió del templo que está en el cielo, que también tenía una hoz afilada. Entonces otro ángel, el que tenía el poder sobre el fuego, salió del altar y llamó con gran voz al que tenía la hoz afilada, diciéndole: mete tu hoz afilada y vendimia los racimos de la vid de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel metió su hoz sobre la tierra y vendimió los racimos de la vid de la tierra y los echó en el gran lagar del furor de Dios. Y el lagar fue pisado fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre que subió hasta los frenos de los caballos por una distancia como de 320 kilómetros, como 190 y tantas millas. Ahora, en esta visión Juan ve la cosecha de los racimos de uva, y es una ilustración de la destrucción de las naciones de parte de Jesús en su segunda venida. Y se nos dice que Juan ve otro ángel salir del templo que está en el cielo,
que también tenía una hoz afilada. Y sabemos que los ángeles son los agentes del juicio de Dios y que van a participar en la cosecha de los malvados. Y se nos dice que Juan que también ve otro ángel que tenía poder sobre el fuego salir del altar. Y le dijo al ángel que tenía la hoz afilada: mete tu hoz afilada y vendimia los racimos de la vid de la tierra, porque sus uvas están maduras. Ahora, la primera vez que vimos el altar en el cielo fue en Apocalipsis capítulo 6, cuando Jesús abrió el quinto sello. Y se nos dice ahí que debajo del altar estaban las almas de los que habían muerto a causa de la palabra de Dios y del testimonio que habían mantenido. Y en el verso 10, el capítulo 6 y 11, se nos dice esto, que ellos clamaban a gran voz: ¿hasta cuándo, oh Señor, santo y verdadero, esperarás para juzgar y vengar nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y se les dio a cada uno de ellos una vestidura blanca, y se les dijo que descansaran un poco más de tiempo hasta que se completara también el número de sus consiervos y de sus hermanos, que habrían de ser muertos como ellos lo habían sido. Y en el capítulo 8 vimos que Dios empezó a contestar su oración con los juicios de las trompetas. Cuando Jesús abre el séptimo sello, le da lugar a las trompetas, y se nos dice que hubo silencio en el cielo. Pero luego en los versos 4 al 5 se nos dice que de la mano del ángel subió ante Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y después el ángel tomó el incensario, lo llenó con el fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos, ruidos, relámpagos y un terremoto. Y ahora aquí estamos viendo la consumación, las oraciones de los santos contestadas por completo en la segunda venida de nuestro Señor Jesús. Porque para este tiempo ya se completó el número de todos los que iban a morir por su fe en Jesús durante la gran tribulación. Ya se completó el número. Y aquí algo interesante es que la palabra maduras es una palabra diferente. Aquí esta palabra maduras en el griego sí significa maduras, que están en su punto, listas para cosechar, jugosas, listas para ser estas uvas pisoteadas en el lagar. Ahora, yo no sé cuántos de ustedes saben sobre cómo preparan el vino. Un lagar es como un recipiente de piedra grande donde se echan todas las uvas después de que las cosechan, y el estilo antiguo, y creo que algunos lugares lo siguen haciendo así, otros lugares prensan las uvas ya con maquinaria, pero en la manera antigua lo que hacían es echaban las uvas allí, se subían los pantalones, se lavaban bien los pies, creo que se lavaban bien los pies, y entran y pisotean todas las uvas, la pisotean, y todo el jugo sale de este recipiente de piedra, y el jugo cae sobre otro recipiente que está abajo, y juntan el jugo de las uvas para hacer el vino. Y cuando pisotean estas uvas, los que los pisotean, sus pies y su ropa se salpican de todo el jugo de las uvas. Y cuando terminan, aparece como si se hubieran bañado en sangre de tanto salpicar de este jugo de las uvas. Y esta es la imagen que se nos está dando aquí, de un lagar y de el pisotear a las uvas. Y algo interesante es que el profeta Joel, él profetiza sobre la segunda venida de nuestro Señor Jesús y nos pinta una imagen igualita que de la que vemos aquí. Joel 3, verso 11 al 13, se nos dice: apúrense y vengan naciones todas de alrededor y reúnanse allí. Haz descender, oh Señor, a tus valientes. Despiértense y suban las naciones al valle de Josafat. Y este valle de Josafat es el valle de Jezreel, que está allí afuera de Jerusalén. Dice: porque allí me sentaré a juzgar a todas las naciones de alrededor. Y dice: metan la hoz, porque la cosecha está madura. Vengan, pisen, que el lagar está lleno. Las tinajas rebosan,
porque grande es su maldad. Lo mismo que estamos viendo aquí. Las uvas de la maldad de las naciones van a estar en su punto, jugosas de maldad, listas para ser pisoteadas por nuestro Señor Jesucristo en su segunda venida, cuando todas las naciones se van a levantar contra Él. En el verso 19 al 20, terminamos el capítulo 14, se nos dice: y el ángel metió su hoz sobre la tierra y vendimió los racimos de la vid de la tierra y los echó en el gran lagar del furor de Dios. El lagar fue pisado fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre que subió hasta los frenos de los caballos por una distancia como de 320 metros. Y aquí está hablando de la guerra de Armagedón, donde todos los enemigos de Dios que estén vivos en aquel tiempo, todos los que sobrevivieron los 7 juicios de los sellos, los 7 juicios de las trompetas y los 7 juicios de la copa de la ira de Dios, increíblemente muchos van a sobrevivir. No sabemos cuántos exactamente, pero por toda esta sangre que vemos que se va a derramar, va a ser un número bastante grande. Y todos se van a reunir allí, en el valle de Jezreel, como que también es conocido como el valle de Josafat, y está fuera de la ciudad. Y ese valle va a ser el lagar de Dios, donde Él va a pisotear a las naciones en el gran lagar de su furor. Y se nos dice que va a correr sangre por todo el valle de Jezreel, hasta los frenos de los caballos, y una distancia de 320 kilómetros, 198 millas. Estamos hablando de una distancia como del Rosario a San Diego. Estamos hablando de muchísima sangre aquí. Una imagen, la verdad, nada agradable, pero justa al final de cuentas. Y en el capítulo 19, verso 11 al 18, vamos a leer este pasaje. Aquí vemos este escenario también en la segunda venida de Jesús. Un pasaje hermoso, el anhelo de nuestro corazón, que un día nosotros vamos a estar en este escenario regresando con nuestro Señor Jesús en su segunda venida. Dice Juan: y vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco. El que lo montaba se llama Fiel y Verdadero. Con justicia juzga y hace la guerra. Sus ojos son una llama de fuego y sobre su cabeza hay muchas diademas, coronas. Y tiene un nombre escrito que nadie conoce sino Él. Está vestido de un manto empapado en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos que están en los cielos, vestidos de lino fino, blanco y limpio, los seguían sobre caballos blancos. De su boca sale una espada afilada para herir con ellas las naciones y las regirá con vara de hierro. Él mismo pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso, y en su manto y en su muslo tiene un nombre escrito: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi un ángel que estaba de pie en el sol, clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: vengan, congréguense para la gran cena de Dios, para que coman carne de reyes, carne de comandantes, y carne de poderosos, carne de caballos y de sus jinetes, y carne de todos los hombres libres y esclavos, pequeños y grandes. La rebelión contra Dios en aquel tiempo van a ser de todas las escalas sociales, y van a ser destruidos por completo por nuestro Señor Jesús. Entonces, al parecer, el ángel cosecha las uvas y Jesús es el que las pisotea. Y de nuevo, este no es un escenario agradable. Todo un valle lleno de sangre. Y se nos dice que el manto de Jesús está empapado de sangre. Y no creo que está hablando de su sangre. Creo que está hablando de la sangre de sus enemigos. Se va a salpicar. Y lo peor de todo esto, y dices, ¿hay algo peor, Neri?
que esto, sí. Hay algo peor que esto. Lo peor es que de todo esto es que después de morir físicamente por la mano de Jesús mismo, sus almas les esperan un tormento de fuego y azufre en el infierno por toda la eternidad. Con razón, el escritor de Hebreos dice en Hebreos 10:31, horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Con razón el salmista dice en Salmos 2:12, honren al Hijo para que no se enoje y perezcan en el camino. Como les decía al principio, la primera vez Jesús vino como el siervo sufriente. En su segunda venida, Él viene en poder y en gloria. La primera vez vino como el Cordero que quita el pecado del mundo. En su segunda venida Él viene a castigar el pecado del mundo. La primera vez Él vino a derramar su sangre por los pecadores. Pero en su segunda venida Él viene a derramar la sangre de los pecadores. Jesús viene de una manera muy diferente a la manera que Él vino la primera vez. Y en su segunda venida Él viene a juzgar. Él viene a desatar su ira. Él viene a cosechar la tierra. El mundo le espera un futuro espantoso, un futuro terrible, mucho más espantoso y terrible que esta pandemia, mucho más espantoso que una crisis económica, mucho más espantoso que lo que el mundo ha visto jamás en toda la historia. No saben lo que les espera, pero nosotros sí sabemos. Dios nos lo ha revelado a nosotros. Todo está aquí en la palabra del Señor. Tenemos toda la información y nosotros tenemos la responsabilidad de advertirles, de dejarles saber al mundo que el juicio de Dios viene la cosecha final de la tierra. Es nuestra responsabilidad, pero también de dar las buenas noticias, porque hay buenas noticias. Hay muy buenas noticias. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y si tú no eres cristiano, hoy puedes conocer a Jesús como tu Señor y tu Salvador. Hoy puedes confesarlo y creerlo con todo tu corazón, arrepentirte de tus pecados y Él promete salvar. Porque eso es lo que importa. Pero si tú mueres sin conocer a Jesús como tu Señor y tu Salvador, cuando mueras lo vas a conocer como juez y no va a ser nada agradable. Sí, Jesús es un Dios de amor, es un Dios de gracia, es un Dios de misericordia, es un Dios compasivo, pero también es un Dios santo y es un Dios de justicia. Y Él tiene que juzgar y Él va a juzgar. Nadie se tiene que perder. Dios está esperando, Dios está tardando para ejecutar su juicio, porque Él no quiere que nadie se pierda. No te tienes que perder. Solo tienes que refugiarte en Cristo y en su obra en la cruz del Calvario, porque Él ya bebió la copa de la ira de Dios para que tú no la tengas que beber. Pero si la rechazas, así va a ser. Vamos a orar. Señor, te damos gracias aún por estos pasajes que nos hablan de tu carácter, de quién tú eres. No lo podemos negar, no lo podemos suavizar, no lo podemos minimizar. Es quien tú eres, Dios. Y Padre, tú quieres que la gente venga a ti, que la gente se arrepienta de su pecado para que les puedas dar vida eterna, Señor. Y Padre, pido que
que no sea un temor tanto por tu juicio, sino que sea más por un rendimiento a ti, por tu amor que has mostrado en la cruz del Calvario, Señor. Sí, que haya temor santo, que haya un temor reverente, pero que vengan a ti reconociendo que eres un Dios de amor y un Dios de gracia, un Dios que quiere perdonar, un Dios que quiere salvar. Sí, Señor, tú eres amor, pero también eres un Dios de justicia. Y te damos gracias por eso, Señor. Y porque eres un Dios de justicia, eres un Dios de amor. Eres santo, eres rey. Y te damos gracias, Dios, por tu palabra. Gracias porque adviertes, Dios. Gracias porque nos dejas saber. Y estas verdades deben de mover a tu iglesia a vivir una vida en santidad, porque sabemos cómo termina todo. A estar predicando el evangelio a los perdidos, a estar compartiendo nuestra fe, Señor. Gracias por este medio. Gracias, Señor, que hoy podemos celebrar la Santa Cena, Señor. Padre, que cada hermano allí en su casa, Señor, se tome este tiempo para tener comunión contigo, para celebrar la Santa Cena, conmemorando tu sacrificio en la cruz, esa preciosa sangre que se derramó por nosotros, Dios. Y que puedan disfrutar comunión contigo, que puedan ponerse a cuenta si hay pecado allí, que se puedan arrepentir, puedan ponerse a cuenta contigo y tener comunión contigo, porque tú eres fiel para para perdonar y limpiarnos de toda maldad cuando confesamos nuestro pecado, Señor. Gracias por este tiempo en tu palabra, gracias por tu iglesia, Capilla Calvario Vicente Guerrero, y todos los que nos estén viendo por este medio. Señor, pedimos que tu bendición y tu Espíritu Santo esté ministrando sus corazones. En el nombre de Jesús.